Alejandra del Carmen Alonso Gualito es egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Le apasiona la ilustración y la capacidad de las imágenes para contar historias, ya sea en libros ilustrados o en cómics, campo en el que está incursionando con su cómic Bloom. Está en la búsqueda de nuevas oportunidades para desarrollar su creatividad y aportar lo más que pueda al aprendizaje y a la recreación de las personas. Su perfil está orientado hacia la ilustración editorial, aunque también está interesada en la creación de productos, fan art y mercancía propia, diseño de personajes y escenarios y en la divulgación de información mediante estrategias didácticas, como infografías, juegos o cómics educativos, y está abierta a trabajos por encargo, comisiones o proyectos a mayor escala. Bueno, yo soy Carmen Gualito. Tengo 24 años y pues soy egresada de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño. Actualmente estoy trabajando justamente en mi tesis, que también tiene que ver justo con el cómic y como su uso como apoyo para el aprendizaje, en este caso de las infancias. Entonces, a la vez que pues produzco algunas cositas independientes con algunos conceptos, ideas que de repente pues de todo lo que llego a ver, de lo que llego a leer, consumir, pues se me ocurren algunas historias, algunas tramas que la verdad eso siempre ha sido algo que me ha caracterizado mucho, que me gusta mucho imaginar las posibilidades. Entonces, pues sí, incursiono justo en este mundillo de los cómics y de la narrativa gráfica, porque precisamente yo también crecí leyendo pues varios cómics, ¿no? Sobre todo, es algo que yo he conversado mucho con varias personas de mi edad y de otras edades también, que leían mucho, por ejemplo, historietas de Disney, bueno, de Mickey Mouse, del Pato Donald. Yo empecé a leer esas también, la verdad es que en mi familia hay personas a las que les gusta mucho leer de todo. Entonces, yo podía pues tener acceso a bueno, a esas historietas. Y también recuerdo que de mis primeros acercamientos fueron las caricaturas de la última página de la revista Proceso. Mi abuelito solía leer mucho de política y así. Entonces yo, pues realmente, como yo crecí viendo muchas personas leer en mi familia, pues a mí también me nació esa curiosidad, esa pasión, incluso antes de poder leer como tal las palabras, me gustaba leer las imágenes, ¿no? Que es algo que creo que es muy importante resaltar, sobre todo en la historia del cómic, tanto en México como en el mundo, ¿no? Entonces, al principio, pues yo no entendía bien los contextos de las caricaturas, pero lograba ver los rostros, ¿no? Los rasgos exagerados, cómo estaba organizado cada elemento, ¿no? Del espacio con la intención de dar a entender un mensaje, ¿no? Eso, pues la verdad me apasionaba y yo sí decía, oh, papá, mamá, abuelito, explíquenme qué significa esto, quién es este señor, quién es esta señora, ¿no? Y igual no eran tantas cosas como para mi edad, porque pues, realmente no tenía tantos años. Creo que todavía no tenía los 10 años y así estaba más pequeño. Pero justo ya estaban haciendo pues ese gusto por lo que es contar una historia, ¿no? Y también tuve mucha influencia había ciertas revistas que en su tiempo eran como para niños, como la revista Big Bang y las muy interesantes, las Junior. Esas revistas, pues la verdad es que me ayudaron mucho. De hecho, ahí en mi librero tengo muchas, las guardo con mucho cariño, la verdad. Había secciones que, por ejemplo, te explicaban la historia en cómic, entonces te hablaban de diferentes personajes. Recuerdo mucho uno sobre Hipatia de Alejandría. Recuerdo sobre el descubrimiento de las pinturas rupestres en Francia. Entonces, son cosas que yo en algún punto pues desconocía, ¿no? Sí se va aprendiendo en la escuela algo, pero también hay un mundo de conocimiento que no siempre puedes tener acceso si vas de la ruta regular, por así decirlo, ¿no? En la escuela. Entonces, yo aprendía mediante esos cómics. También habían algunos que eran como sobre matemáticas, con acertijos, otros que se iban más como por el lado de la ciencia o el cuidado ambiental, por ejemplo.
que también es un tema que últimamente me está interesando bastante y me ha hecho consciente de muchas cosas. Em, entonces, pues yo encantada con eso, ¿no? O sea, leer y los cómics. También había otros que obviamente eran de tipo más fantasioso, ¿no? Y esos pues también me encantaban mucho porque me volví como muy fan de la mitología, de los seres fantásticos. Y pues poco a poco ahí fui construyendo como mi pequeña biblioteca de cómics que leía, ¿no? Y pues es algo que siempre estuvo muy presente en mi vida y que la verdad yo agradezco mucho porque me ayudó también a aprender muchas cosas en la escuela, ¿no? A veces uno llega a tener ciertas dificultades para entender algunos conceptos y yo creo que el cómic es una muy buena manera, quizá no referirse estrictamente a solo aprender con cómics, ¿no? Porque obviamente hay que aprender a tener un seguimiento, ¿no? De leer de cierta forma, pasar como los niños que aprenden con los libros ilustrados y ya poco a poco los vas haciendo que formen el hábito de la lectura y se acostumbran ya a leer textos más largos, temas diferentes. Pero pues sí, o sea, a mí me siempre han estado ahí en mi vida y siempre me han enseñado nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, de hecho, también pues quería hablar un poco de eso. Em, en fin, pues que me apasiona mucho. También desde como finales de la secundaria, la preparatoria, fue cuando en un principio quería estudiar filosofía y letras, pero pues ya después me di cuenta de que me llamaba más la atención esa rama del diseño y de la comunicación. Eh, y pues también empecé a dibujar. Tuve una amiga en la secundaria con la que compartí muchas ideas y gustos en común. Incluso empezamos a hacer personajes de una historia y literalmente en nuestros tiempos libres era, ok, ¿y este personaje qué va a hacer? ¿Qué le va a pasar? Fue ir construyendo poco a poco, igualmente con referencias como de anime, de manga, pues que en ese tiempo también, ahorita creo que ya es un poco más generalizado, ¿no? Pero cuando yo iba en la secundaria todavía era como de, ay, un otaku, hay que molestarlo. Pero fuera de eso a mí me encantaba, al inicio yo recuerdo que el primer manga que leí, lo leí al revés, precisamente porque no sabía el orden de lectura, ¿no? Entonces yo le dije a mi amiga, oye, me recomendaste esto, pero no le entendí nada, ¿no? Y me dice, ah, es que se lee así. Y entonces ya uno va, entrenando su vista incluso para leer los cómics, y es algo fue como para mí, oh, esto se puede hacer. Entonces, pues sí, fue un parteaguas eso y ya después de eso ya entré a diseño y comunicación visual. Bueno, igual antes de entrar durante la preparatoria, pues yo ya dije área 4 que es el área donde voy a entrar. Y pues me dediqué igual a desarrollar mis personajes, mis historias, escribir los guiones, investigar justo sobre eso, sobre cómic. Y pues ya finalmente pues llevé a cabo mis estudios de diseño y comunicación visual, siempre tratando de enfocarme mucho más en lo que es la rama de la ilustración y también la narrativa gráfica. Entonces, esa es básicamente como mi historia con el cómic y pues mi presentación básicamente. En realidad, pues siento que los adultos, los profesores, en general los docentes, sí lo veían como un recurso valioso, ¿sabes? Pero tampoco como que se interesaban mucho en el tema, algunos. Pero, por Muy ejemplo, valioso. sí, ¿no? Como que dicen, no, está leyendo cómics, ok, está bien, qué bueno, lee. De hecho, esa es la cosa, ¿no? Te dicen, lee lo que sea, pero lee, ¿no? Pero uno justamente dice, está bien, pero tome en cuenta que también hay cómics que aportan mucho y otros que quizás no tanto. Entonces, también uno puede encontrar unas joyitas y decir, esto lo tienen que leer. Entonces, no importa el medio realmente, pero pues sí, eso de parte de los adultos, ¿no? Ya más avanzados en la carrera, por ejemplo, ya sí se toman mucho más en serio los cómics, incluso te recomiendan y saben de muchísimos autores, sobre la historia, todo, o sea, y pues ya está, hay muchas investigaciones, ¿no? De hecho, también igual para mi trabajo de tesis he estado comprando libros sobre cómics, la novela gráfica. Por ejemplo, me ha ayudado también bastante. Es un poco más sencillo, pues es el de Rius, ¿no? Como que Rius me ha Lo que ayudado pasa es en que varias etapas de mi vida.
Bueno, básicamente, pues tengo eso. Me falta la parte en la que tengo que apoyarme como de la docencia, porque justamente mi objetivo es producir un cómic basándome en un tema específico, que en este caso es sobre un área natural protegida, que es Vale. cerca de donde yo vivo. Entonces, básicamente así fue el proceso de ir haciendo la idea de la tesis, ¿no? Fue, quiero hacer algo que al final tenga un producto y pueda, pues, no digamos revolucionar la historia del cómic, porque eso ya es una cosa que dices, nah, pero pues sí me gustaría hacer algo que pudiera compartir con los demás. Y así como yo tuve acceso a materiales que incentivaron mi curiosidad y marcaron gran parte de lo que soy ahora, quisiera, pues a lo mejor va a haber alguien que diga, ay, sí, ya lo leí, X. Pero a lo mejor hay alguien que dice, ok, esta información está buena, esta información me sirve y la puedo aplicar en mi comunidad. Entonces, yo lo que quiero es desarrollar un cómic o una serie de cómics sobre las características del área natural protegida, que es el Parque Ecológico de la Ciudad de México. Yo vivo por aquí, en esta zona le dicen el Chitle, pero Vale. pues justo creo que al vivir cerca de un área natural protegida he aprendido mucho sobre observación, cuidado, la relación de las especies. Y de hecho ya me había puesto de acuerdo con los técnicos de las áreas naturales, bueno, de esa área natural protegida y les dije, les propongo esto, yo quiero hacer un cómic y dirigido a niños, Hay una, explicando hay, por qué es importante, ¿no? Entonces, justo en perdón. eso estoy trabajando. Ya tengo, bueno, varios datos que ellos me proporcionaron. Entonces, la parte del material base que va a dar pie al cómic ya está también. La parte de investigación, ahí todavía me falta, como que me ando perdiendo en algunos rollos, pero pues ya retomo otros. Y justo ya estoy anotando aquí los nombres para igual consultar, enriquecer más esa investigación. Y lo que me falta complementar es la parte de la docencia. Hay un libro muy interesante que se llama El arte de ilustrar libros infantiles, que igual me lo recomendó un profesor de la carrera. Y me gustó bastante porque habla mucho de estudios sobre cómo los niños interpretan las imágenes. Creo que debo tener muy, muy en cuenta eso al momento de hacer un cómic dirigido a niños, porque no todos perciben las imágenes de la misma forma, ni los colores, ni los momentos. Y según estos resultados de estudios, había cosas que podían percibir de una forma tan bonita, porque uno luego dice, ay, es que son niños. Y no, los niños no son tontos. Es más, pueden hasta ser súper sensibles sobre algo, algo a lo que uno no le toma la importancia de vida. Este te va a decir, lo hizo de tal color porque se siente así, ¿no? O la forma de este me explica esto. Y ese proceso mental es maravilloso y siempre puede ir desarrollándose mucho más, precisamente porque cuando somos jóvenes vamos adquiriendo pues esa plasticidad del cerebro, ¿no? Podemos ir adaptándola, aprendiendo otras formas de ver y yo quiero pues justo tomar esa parte para llevar al cómic a una posición pues de apoyo en la enseñanza, ¿no? Ser un primer pasito en su historia de búsqueda del conocimiento, de incentivar la curiosidad. Yo lo que más ubicaba, por ejemplo, en las caricaturas políticas era básicamente la firma, ¿no? Helguera y Hernández. También vi que también ilustraban libros infantiles. Tengo uno que se llama Una sarta de mentiras, que me parece que lo ilustró, creo que Helguera. Ah, no, 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 no. El Fisgón fue el que ilustró ese libro. Entonces, justamente esas fueron parte de mis influencias. También, no voy a mentirles, el manga fue una ayudota. Al inicio sí empecé consumiendo pues cosas como que me recomendaba mi amiga, que en ese año eran como las cosas. Eh, Recuerdo que empecé leyendo uno que se llamaba Fairy Tail. No era el mejor contenido, digamos, pero me gustaban ciertas cosas, ¿no? La batalla, la forma en la que estaban dibujadas las cosas, ¿no? Este, pero ya después fui buscando, pues, cosillas que fueran un poco más interesantes, fuera de la lucha
y enredos amorosos o villanos superpoderosos o así. Creo que igual el género de superhéroes puede tener muchas otras facetas interesantes. O sea, la verdad a mí también me gustan mucho. Pero no me ha pasado que al momento de leer cómics de superhéroes como que se sienten un poco extraños, ya se vuelve como un poco elitista incluso la cosa porque te dicen, el volumen tal habla sobre tal y en este caso Peter Parker es no sé quién y pasa esto y esto y esto y todo empieza a volverse una especie de fanatismo, una cosa muy masificada que ya te parece imposible entrar y conectar con los personajes, con las tramas, porque ya es un revoltijo de un montón de cosas y quizá hay algunos muy buenos que hablen de problemáticas sociales. Por ejemplo, de los X-Men, que justamente fueron como concebidos con esa idea de representar a las personas que normalmente en la sociedad son discriminadas y todo esto, pero pues ya se convierte en otra cosa, ¿no? El mensaje se distorsiona. Y yo considero que dentro del manga he encontrado referencias muy bonitas. De hecho, aquí tengo uno que la verdad es que me gusta muchísimo, que yo creo que es como el que veo y digo, quiero ser como esta persona, ¿no? Bueno, este se llama Atelier of the Witch Hat. Este es buenísimo, es que en serio, a cualquier persona que conozco se lo recomiendo, porque se ve la calidad y de hecho, pues sí se sabe, ¿no? La autora estudió justamente para poder hacer eh, el pues la narración de la forma correcta, no es simplemente un dibujo bonito, es la forma en la que cuentas la historia. Se ve que está planeada, se ve que los personajes tienen sus motivaciones, que ella los pensó la conciencia y que muchas cosas, incluso del diseño, de su apariencia, tienen que reflejar mucho de sus motivaciones y de su historia. Entonces, ella es como mi mayor inspiración, la verdad. Sí lo considero. Y hasta eso no la conocí como en mis inicios, pero porque yo justo iniciaba así de, bueno, dibujo y así. Pero justo este fue como el punto fue un parteaguas entre me gusta crear mis tramas y no, se nota cuando alguien investiga y trabaja tanto en la calidad de los diálogos, ¿no? En cómo va contando la historia. En este volumen no está, pero hay una parte donde un camino se vuelve como de agua y ella lo dibuja de tal forma que hasta parece que se sale de las páginas, ¿no? Entonces, esa sensación que te involucra en la historia, te hace parte, o ciertos recursos narrativos que, por ejemplo, en una página te deja en suspenso algo y al voltearla descubres otra cosa y dices, eso es un resultado de una investigación realmente, pues sí, profunda sobre contar historias, ¿no? Entonces yo diría que es como mi mayor inspiración también. ¿Qué más? Ríos, pues, también, la verdad, sí. Me ayuda mucho, sobre todo, a explicar muchos temas. También recuerdo que en la preparatoria yo llevaba la optativa de Revolución Mexicana y había ciertas cosas que la verdad no entendía y me costaba mucho trabajo. Y leer algunos libros más teóricos sobre la Revolución Mexicana, pues era difícil concentrarme, entender algunas cosas. Ahora ya puedo leerlos y apreciarlos de una forma pues más, pues apreciarlos bien por su contenido, pero justamente porque me ayudaron. O sea, tiene Rius un libro justamente sobre la Revolución Mexicana que él, pues gracias a Dios encontré en la biblioteca de y me ayudó muchísimo a entender lo básico, ¿no? Lo que me gusta de él es la capacidad que tiene de sintetizar ciertas partes y hacerlas súper accesibles. Puede entrelazar muy bien esa parte del texto y los ejemplos y lo que él piensa. Entonces, es una lectura muy amena. Entonces, todo lo que va explicando, la verdad a mí me ayudó muchísimo. Y justo también me recuerda mucho a esos fanzines que se hacían de los movimientos populares. Entonces, yo considero que ellos son pues parte de mis influencias. También últimamente pues he visto varios autores pues mexicanos
Quizás son más de género de la fantasía, pero justo como a mí también me gusta mucho esa parte, pues los considero como referentes. Por ejemplo, hace poco por fin pude comprarle a Dakachi un proyecto que tenía sobre cómic que justamente es cortito, pero está también muy bien planeado, ¿no? Entonces, me gusta la forma en la que en ciertas partes se ubica una parte muy personal de los personajes, luego otra es más abierta, ¿no? Esa parte también me gusta, sobre todo cuando observo autores así que se enfocan en esa parte emocional. Creo que esa también es influencia grande del manga, que justo le dedica gran parte a mostrar con la imagen lo que tiene un personaje en su cabeza, no solamente escribiéndote. Eso es como una gran influencia para mí, la verdad. Y bueno, este es más un como artbook que igual de Image. Este, la verdad, yo lo conocí yendo a una, no me acuerdo si era una TNT o algo así, pero igual así de cómics y pues me gustan esos espacios donde los autores pueden mostrar sus publicaciones independientes y van creciendo poco a poco y la verdad ya tiene varios años que lo sigo en redes y lo he visto en eventos. No tanto así como para decir, ay, nos conocemos mucho, pues, ¿no? Pero la verdad es que yo lo admiro mucho porque tiene un enfoque muy bonito. O sea, también es un enfoque muy centrado en los elementos naturales. Eso es algo que a mí también me gusta muchísimo. Entonces, también yo la verdad lo considero también parte de mis referencias. Al momento, pues sí, me gusta el diseño de sus personajes. También tengo un libro donde tiene unas historias cortitas de terror que también, pues me gusta mucho explorar desde los cuentos cómo se puede adaptar también al formato de cómic. Entonces, yo diría que esos son más o menos mis principales referencias. Mm. Bueno, Bloom realmente sí es el primero. De hecho, todavía sigo trabajando en él, no lo he terminado, es una cosa que tengo que aprender a ser más constante, pero sí fue el primer experimento que hice, ¿no? Ya tenía la idea, tenía los bocetos de toda la historia, fui escribiendo el guión, haciendo como una especie de storyboard de cada capítulo y decidiendo qué partes se quedaban, qué partes se iban. eh, y justo empecé yo dibujándolo a lápiz en una libreta. Estos son básicamente como los preliminares, ¿no? Están hechos rápido, son apuntes súper rápidos, esto va a estar así, luego tienen explicaciones de aquí lo que voy a enfocar está, porque justamente esa es la parte que yo quería poner en práctica. Como la forma en la que dibujaba ciertas cosas daban a entender un mensaje o daban a entender otra cosa. Entonces, sí es como mi primer experimento con una historia que la verdad, pues la soñé. Fuentes lo soñé. Me ha pasado, supongo que porque me gusta mucho reflexionar las cosas, incluso cuando estoy durmiendo me surgen muchas preguntas, muchas ideas. Entonces, literal, la primera idea que tuve fue una historia no tanto sobre romance, sino cómo se siente alguien cuando sus sentimientos no son correspondidos. Entonces, esa emoción perduró cuando desperté y dije, necesito hacer una historia de esto. Y ya fue cuando empecé a elaborar los personajes, la historia, los diálogos, y fui desenvolviendo poco a poco. Al punto en el que va la historia ahorita, todavía le falta desenvolver muchas más cosas, pero justo ya está planeado, ya hasta tengo como el final, lo que va a pasar, la cosa es hacerlo. Bloom es una historia pues más fantasiosa, un poco dramática, también unos toques como de ciencia ficción, aunque realmente siento que para hacer ciencia ficción uno necesita tener mucho más conocimientos pues de medicina o de la rama que uno quiera especular, entonces sería más como realismo mágico. Y uno de los temas que a mí me gustan en algunos cómics que he leído, que, bueno, sí tiene inspiración en el manga, que se llama la enfermedad Hanahaki, que es justamente cuando alguien no es correspondido, le crecen flores.
empieza a toser flores. Y había un cómic muy bonito que de hecho fue cancelado, no sé por qué, de un chico que se enamora y justamente como no es correspondido empieza a morir precisamente por eso. Iba más por otro rollo también esa historia y yo quería darle pues mi propio enfoque a, podría decirse, no sé si es un cliché o es como un tema en común que a mí me gusta. Entonces, también explorar un poco sobre la depresión, sobre la adolescencia. Entonces es la historia de un chico que se enamora de una de sus compañeras de clase, pero pues esa compañera de clase, pues sí, es su amiga y todo, pero pues no le gusta, ¿no? Tiene un novio y sí, entonces este chico, por ciertas situaciones que han pasado en su casa, él también se siente muy aislado. Entonces al momento en el que se da cuenta de que realmente pues nunca se animó a estar con ella ni intentar nada, eso le lastima que una cosa que lo hacía feliz, quizá ya no va a estar ahí siempre, ¿no? Y pues hubo un tiempo en el que yo también pues llegué a sentir un poco eso, ¿no? En la adolescencia como que uno anda así muy sensible con ciertas cosas, que de repente ya no te hablan y tú dices, no, ¿qué? ¿Por qué? Y justo todo la historia de Bloom nace mucho sobre esas sensaciones que uno dice, a lo mejor son muy exageradas, así, pero se sienten realmente de esa forma, ¿no? Incluso ante una decepción, ante un fracaso o ante una situación triste que tengas que enfrentar, tú realmente sientes ese dolor e incluso a veces el dolor emocional puede impactar en tu salud, realmente, en lo físico. Entonces yo quería hacer hincapié en cómo al aislarte de los demás, al no hablar sobre esas cosas, realmente se te puede hacer algo en la garganta, algo en tus órganos, tú solito estás llenándote de esos sentimientos que no te hacen bien, ¿no? Y es una enfermedad que a lo mejor la gente dice, ay, pues es que no se ve, no se nota. Y en este caso yo quería que se notara de esa forma, ¿no? Para justo generar conversación sobre eso. Y esa es en parte la trama, ¿no? De ese enamoramiento, ¿ese es un enamoramiento normal o ya le está pasando otra cosa? Entonces, sí, ese es como mi experimento. ¿Qué porcentaje de avance dirías que llevas? Oh, ahorita ya como un 30%, bueno, de lo que ya está publicado es como un 30%, la verdad. Sí, sí. Pues he tenido apoyo más que nada de mis compañeros, de mi comunidad, ¿no? De mi facultad, la verdad es que pues sí me gusta convivir con la gente, platicar. Y entonces siempre que comparto algún proyecto personal, tanto familiares como pues amigos, sí son los mayormente los que consumen, ¿no? Los que me apoyan. Y de vez en cuando llega una personita nueva que dice, oye, está bueno, ¿no? Me gusta. Y así voy haciendo crecer mi comunidad un poquito más. Este, la verdad es que en un principio sí me frustraba como de, ay, pues nadie lo lee, nadie lo ve, no importa. Pero luego dije, pues es un trabajo que yo estoy haciendo para yo ir practicando, ir mejorando y mostrarlo, ¿no? Sé que no todo es ser dibujante, te conviertes en artista de cómics simplemente haciendo cómics, ¿no? Pero, pero sí quiero ir dando esos pasos en pos de poder desarrollar más el hábito de ser constante y de crear muchas más historias, porque tengo muchísimas, muchísimas. Entonces, tengo escrito una igual que es como de superhéroes. eh, Otras que también son como más de adolescentes, porque la verdad, pues sí me gusta ese rollo más dramático. No creo tener todavía el nivel como para hacer una historia con un mundo tan complejo como el de ella, pero ahí voy dando mis pasitos de bebé con cada capítulo que voy dando. Entonces, sí, pues sí tengo todavía varias ideas, temas que quiero explorar. La mayoría se enfocan mucho como en sentimientos. El de superhéroes que estaba pensando, bueno, se llama Jorge López Ajolote.
Y justo quería pensar en, pues que muchas veces en la ciudad uno como que no tiene mucha esperanza, no espera nada de la gente, no esperaba nada de ustedes y logran decepcionarme, así tipo, ¿no? Y realmente quizá la figura de un héroe puede ser simplemente una persona que en algún punto se preocupó por ti y quizá esa persona que está ayudando a los demás también pasó por cosas feas. Entonces quiero, mi protagonista pues es una persona que cayó en lo más profundo por una depresión. Realmente no era una persona tan funcional, pero pues se le dio una oportunidad de, pues de seguir viviendo, y él es el que decide qué hacer con esa decisión. Creo que eso es bueno, con esa oportunidad que se le da, ¿no? También como ciertas responsabilidades te afectan, ¿no? A mí sí me gusta mucho ese rollo de Spider-Man, la verdad, sí. Y pues sí, lo que me gusta de los cómics es justo las reacciones emocionales que pueden provocar en ti, cómo te puedes identificar. Y bueno, sí. Eso, historias muy fantasiosas, pero que tienen ese componente emocional. Eso es. Sí, bueno, eso en parte es, la verdad sí, es de lo que más me gusta de los cómics. Sí. Esa es la mitad. La otra mitad es la función social del cómic y educativa también. Y en esa Que también estoy explorando. De ahí tengo un poquito más. Durante el tiempo que hice mi servicio social, lo hice para igual en la facultad, pero era como la división de estudios sobre Oriente, sobre Asia, África y eran temas culturales. Básicamente lo primero que estuve haciendo fueron infografías de datos curiosos, de información sobre diferentes países. Me tocó hacer sobre Turquía, sobre Líbano, pero al final casi de mi servicio social, justo la jefa del servicio social me dijo, el tema van a ser leyendas y mitos de Corea. Puedes hacerlos en el formato que tú quieras. Y obviamente yo lo primero que dije es, pues voy a hacer cómics. Em, yo cuando leo precisamente historias puedo imaginarme las imágenes, el personaje, lo que está haciendo, el escenario. Entonces, eso fue básicamente lo que hice con varios mitos. Por ejemplo, el de las Gumijo, que son como las mujeres, bueno, los zorros que se pueden convertir en mujeres, ¿no? Entonces, justamente yo dije, bueno, pues voy a trabajar con lo que tengo a la mano. Me gusta mucho hacer las cosas a mano. Ya estoy tratando también de adaptarme bien a lo digital, pero pues mientras tanto, pues tengo mis páginas así dibujadas a mano. Eh, Dejándole justo los espacios para la parte que es contar la historia. Esos también los tengo publicados ahí en Webtoons y también los publicó en la misma página me parece que es el Seminario de Estudios sobre Oriente, y está en Instagram como PUEA, Pueaa, algo así. Y justo hice varios, la Gumijo. También hice uno de Imugi, que es como una serpiente legendaria, casi casi como un dragón, pero es como la etapa previa a ser un dragón, la verdad. Eh, y pues la verdad disfruté muchísimo haciéndolos por la parte de investigación y plasmar el ambiente, la época en, en imágenes, ¿no? Esa es una forma divertida de contar las historias y es una forma en la que yo, pues de cierta forma me fui acercando a la mitología de diferentes países. Entonces, pues sí, ese fue básicamente mi aportación, que la verdad me hace sentir orgullosa porque es un tema que me apasiona y que disfruté mucho contando estas historias. Entonces, sí, fueron, que serán como 4 o 5 leyendas que ilustré y que hice en formato de cómic. Y pues es como un breviario cultural, justamente. Es algo que a mí me gusta. Dar a conocer detalles de diferentes países, culturas, formas de vida mediante el cómic.
Es una forma muy entretenida de lograrlo. Y también como parte de un proyecto de una materia, hice uno sobre pensamiento lateral, que justamente habla sobre otras formas de resolver problemas, del pensamiento creativo, y pues también dije, lo voy a publicar también en mi Webtoon, si le sirve a alguien para divulgación. Entonces, ese es como mi enfoque. Tengo mi enfoque personal, que es más emocional, y el enfoque educativo, porque justo esos son los dos pilares que marcaron mi interés en los cómics y en general en mi vida, la verdad. Mi perspectiva es que hay muchas buenas historias y joyitas ocultas. Tienes que excavar y excavar y excavar para encontrarlas. Y también creo que nos falta un poco más de constancia, ponerle más empeño a las publicaciones. Justo yo quizá también he flaqueado un poco en la forma de darme a conocer, quizá también en la constancia, pero justamente creo que si queremos avanzar y convertirnos, pues no sé si en una industria, pero sí algo representativo dentro de la historia del cómic en el mundo, tenemos que dar más a conocer justo con la autopublicación, pero hacerlo, ir creciendo, ser más constantes, tomárnoslo en serio, más bien. Porque muchas veces he notado, a mí me ha pasado, la verdad, y a otros compañeros también, que dicen, no, pues es que esto la verdad no me lo estoy tomando en serio. Es algo que ya yo también debo reflexionar, francamente, porque sí es algo que es importante en mi vida y que sí me interesa y que sí quiero continuar haciendo. Y que de repente por la misma inseguridad de que no ves a muchas personas haciéndolo, dices, pues nomás con que lo lean mis amigos y ya está bien. Pero si realmente queremos ir haciendo un cambio, tenemos que organizarnos bien, tenemos que ser constantes, publicar, darnos a conocer cada vez más. Yo es lo que he notado, bueno, al menos con los creadores que he estado siguiendo, que a lo mejor en un inicio quizá no tenían tanta visibilidad, pero con el paso del tiempo se pudieron ir haciendo cosas espectaculares y también he visto que se apoyan mucho en las becas, no dejar que se acaparen las becas en cosas que no. Si tienes una idea, un proyecto, hay que buscar quién lo puede incentivar, relacionarnos entre todos y decir, yo te puedo ayudar a publicar esto, podemos empezar haciendo esto, e involucrarse en los temas incluso sociales, ¿no? Yo vi una buena oportunidad, por ejemplo, en este caso del el cómic que quiero hacer para mi tesis, porque si se va a quedar nada más como una investigación, una tesis ahí nada más arrumbada, pues como que no aporta mucho, ¿no? Ni a ti ni a nadie más. Creo que justo hay que recuperar ese objetivo de llegar a la gente, no solamente para que los compren y los coleccionen, sino que realmente vean los temas que tú tratas como creador y digan, a mí me gustan los temas que tú tratas, me gusta cómo exploras estas historias, me gusta tu estilo de dibujo también, ¿no? Eso es lo que yo he notado que hace que realmente puedas tener pues una comunidad más fuerte, ¿no? De tanto de seguidores como de personas que te apoyan y también pues conseguir más oportunidades en el ámbito laboral. Y justo también hay que exigirle luego, como que mucho se pierde porque se exige mucho algo que nomás venda, que venda, que venda, que venda, que saque mucho dinero. Y realmente, si bien el cómic es un medio que está hecho para ser masivo, no se debe de desprestigiar de ese modo, no nada más poner algo para que la gente lo vea por morbo, ¿no? Pienso, por ejemplo, que también hay cosas como el libro vaquero o cosas así, ¿no? Las chambeadoras, que hasta incluso he visto como algunos, como que recuperan las historietas y las publican en redes sociales, ¿no? Y la gente se ríe y jajaja. Y de hecho, a veces hay algunas cosas que pues son jocosas porque te cuentan ciertos aspectos culturales, ¿no? No siempre positivos, pero también te ayudan a reflexionar, si los ves de forma más crítica, cómo es el país, cómo se percibe, cómo aprende la gente. Y, y pues justo no se trata nada más de conseguir una remuneración económica, se trata de abarcar muchos temas, que creo que el manga lo hace bastante bien, porque hay muchísimos géneros, muchos públicos.
Y creo que en el caso de México también se puede tener muchísimos públicos. Entonces hay que ampliar más ese criterio. Un poco de ambos, pero principalmente las instituciones sí es más, ese es el tope que muchos experimentan justamente. Y si se llega a dar difusión, pues es un círculo muy chiquito, y ahí se queda. Y no solamente con los cómics, también pasa mucho con el cine, por ejemplo, que hubo esta controversia con esa película que todo el mundo nomina y todo el mundo dice, pero si está malísima, ¿qué les pasa? Y yo hace poco, justo como he empezado a dar unos talleres en un centro de seguridad social del IMSS, no tienen tanto que ver con el cómic, en realidad son como más de manualidades, porque pues a mí me gustan muchas cosas que puedo hacer a mano. Eh, Nos llevaron a ver unos cortometrajes sobre la vejez en México. Y eran unos cortometrajes que la verdad a mí me encantaron, eran muy buenos. Y no necesitaban que alguien crítico de cine te dijera, esto es México, porque no, era simplemente una visión limpia, sincera y bien hecha, porque estaba bien hecha. Eran bien, los tres cortos estaban muy buenos. Y, pero justo yo los vi en una interna mágica del IMSS y ya. No sé en dónde más los van a proyectar, porque en Cinépolis, en Cinemex, en yo qué sé, no los van a proyectar. O sea, también ese alcance no llega más. Igual los cómics que yo leía de historia, de ciencias, yo los compraba aparte, realmente nunca los vi en los libros de texto. Sí habrían algunas cosas interesantes en los libros de texto, pero es una cosa que está como muy desperdiciada, ¿no? Hay un área ahí de oportunidad y no se está dando. Se trata de seguirle, de esto se produjo en México, porque incluso me lo preguntan a mí, yo tampoco conozco tantos autores, ¿no? De hecho, por eso me gusta seguir la página. Ahí me voy enterando de nuevas personas, de nuevos autores, de nuevas formas de ver, y me doy cuenta que sí existen muy buenos trabajos y también otros que me faltan por explorar, pero justamente si no se difunden, uno quizá ya involucrándose en esos círculos específicos ya se va dando cuenta de las cosas. Pero el resto de la gente puede pasar toda su vida ignorando que eso existe y quizá era un trabajo muy valioso que a esa persona en específico pudo haberle ayudado algo. eh, También, por ejemplo, a los niños que de repente les cuesta trabajo aprender ciertos conceptos, todo el mundo dice, ay, pues es que eres burro, es que eres lento, es que no puedes. Quizá se puede hacer de otra forma y puede rendir lo mismo y hasta puede agarrarle el gusto al estudio, como me pasó a mí. O sea, es cuestión de hacer más accesibles esos materiales, porque hay mucho que dar a conocer. Y desafortunadamente luego lo que se da más a conocer suelen ser cosas que más allá de la moda o la retribución económica que pueda generar, no te dan más, ¿no? Me gusta que se enfoque. Para mí, un buen cómic tiene, al momento en el que tú lo lees, sabes que la persona que lo hizo planeó todo, desde lo que está escrito, lo que se dibujó, la forma en la que se dibujó. Se nota muchísimo cuando alguien dedica eso. Tal vez me repito mucho, pero eso sí es algo que observo en los cómics y me gusta muchísimo. Eh, en los primeros cómics que leía era mucha batalla, mucho ruido, mucha acción, pero realmente la profundidad de las cosas no estaban ahí. Y eso hace que uno, por mucho que le guste el dibujo, la forma de las caras o las expresiones que hace el autor, si no tiene más que el impacto visual, no te va a enganchar. Tiene que tener una historia que haga que ese dibujo tenga un sentido y te impacte más. Entonces, sí, mi criterio es ese, una narración buena, narración, es eso, una historia que conecte conmigo. En este caso, sí me gustan mucho las cosas emocionales, pero también he leído historias como, por ejemplo, Persepolis,
que me ha gustado también muchísimo porque te engancha y no necesita tener elementos fantasiosos, realmente no. Algo que te acerca más a cómo puedes percibir el mundo como humano, algo que te hace conocer más, que amplía tu visión del mundo. Eso es lo que yo busco en un cómic, la verdad. Algo que después de leerlo yo pueda decir, aprendí esto, me hizo crecer como persona. Eso. Otros dos, otras dos cosas. Otras dos cosas, a ver, ¿qué sería? Ah, bueno, esa constancia, constancia de los autores, justo. Eh, sí, no que haga un manga súper largo como One Piece o así, que de hecho sí me gusta One Piece mucho, porque siento que el autor sí se lo está tomando en serio. Fuera de que venda mucho y todo eso, es siento porque él sí tiene cierta estructura y el plan y todo lo que ya lleva. Entonces, si el autor es constante, le importa su trabajo, eso es algo que yo considero como criterio para justamente consumir. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Am, Pues no sé si tenga tanto que ver, pero a veces me gusta mucho que sea un formato algo accesible, podría decirse. Que sea accesible, ¿no? Porque hay algunos que son súper costosos o súper difíciles de adquirir o súper difíciles de transportar. Hay cosas que puedes leer muy fácilmente, ver fácilmente. También creo que tiene esa parte te ayuda mucho a poder observarla con más detenimiento y releerlo y releerlo y releerlo. Eso también ayuda mucho. Eso es parte de mis criterios para elegirlos también. El formato que esté accesible. Sí, como había mencionado, Persepolis, la verdad, ese sí es muy, muy bueno. Ese creo que es muy importante que se pueda leer. Ah, me siento como en esos momentos donde de repente hay muchas opciones de las que hablo todo el tiempo y ya cuando me preguntan yo, ay, no sé. Pues hay uno que últimamente me está gustando mucho. No sé si sea, es bueno, la verdad, y yo lo recomiendo. No sé si sea como para todos los públicos, pero justo me gusta también la forma en la que narra y el dibujo, que se llama El verano en el que Hikaru murió. Últimamente está siendo como muy tendencia. Este, También igual es más profundo emocionalmente. Y también es como misterio, un poco aterrador. Eso creo que también, o sea, tiene una historia que sí te engancha y te deja como con muchas dudas, pero al mismo tiempo tiene ese componente emocional que tanto hace falta a veces. Ese. ¿Qué más? Ah, hay uno de una autora que se llama Huki. Es de unos gemelos que son magos también y toma historias de cuentos. Ese también creo que es muy. Está bueno, está entretenido, es bueno como para empezarlo, ¿no? Si alguien dice, ay, pues me gusta leer como rollo fantasía, pero no me gusta complicarme tanto, y me gustan los dibujos más sencillos, pues ese también es muy bueno. Ese no lo tengo a la mano, pero ese también lo recomiendo mucho. ¿Qué más puedo hacer? Ah, hay, sí, hay uno que es muy bueno también, es que yo casi todo lo que leo son mangas, creo. Que es uno que se llama Hoshi Mamoru Inu, el perro guardián de las estrellas. Ese también es para unas cosas como más, no, ese no es fantasioso, es la historia de un perrito, o sea, es hermoso, es emocional y me gusta la forma en la que cuentan la historia, justo no hay luchas, no hay personajes súper fantasiosos, no, es una historia cotidiana. Y para alguien que apenas está empezando en esto del cómic y quizá no le gustan los temas fantasiosos, está perfecto. Entonces, ese. Y pues creo que ya, por lo pronto esos. Bueno, justo Imosh tiene varios. El que ahorita yo recomiendo es una de historias cortas que se llama Dientes de leche y otros cuentos. Ese es bueno. Eh,
También, ¿qué otro, qué otro, qué otro? Estos no estoy muy segura de si queden como tal, porque no estoy muy... A veces como que hay temporadas donde los autores no se dan mucho a conocer, es más como publicaciones que se hacen para fundaciones o así, pero yo recuerdo las de fundación donde tenían sobre una adaptación al cómic del Popol Vuh, de los gemelos cósmicos. Esos son muy buenos, la verdad. Yo empecé enterándome de que era el Popol Vuh por esos. Son unos cómics de fundación donde, literal, así se llaman los gemelos cósmicos. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Sí, 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 sí. Ese me encantó, la verdad. Pero no, desconozco quién sea justamente el autor o los autores, porque no se daba como tal, no, no eran como cómics de tal persona, sino simplemente en el caso me los repartían eso sí los repartían en la escuela, porque justo la fundación donde estaba afiliada con la escuela. Entonces eran cómics que te daban junto con mochilas y cuadernos. Pero esos de los gemelos cósmicos son muy buenos. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? También de la revista Big Bang, por ejemplo, el que hablaba sobre los alebrijes. Ese también estaba bueno porque hacía conciencia ambiental, justamente. Y hablaba de diferentes problemáticas. Y aparte, bueno, esto igual ya es un poco más lúdico porque venían con un juguetito para armar que podías coleccionar. Y podías incluso tú mismo desprender las páginas y doblarlo y hacerlo un cómicito. Entonces, ese de los alebrijes es muy bueno. También los que sacaron antes de esos, había unos que hablaban sobre letras. Entonces te ayudaban a escribir mejor al uso de las letras, de los signos de puntuación. Esos también los hicieron con una historia en cómic, entonces esos también los recomendaría, los de la revista Big Bang. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Digo que luego tengo así en la cabeza y ya de repente se me olvida cuáles son. Ah, pues por lo pronto creo que serían esos, la verdad. Sí, es una parte importante, igual como se digitaliza mucho, ya puede llegar a un punto donde se pierda todo esa cantidad de contenido. Yo lo que he visto es, pero depende de la demanda, entonces también está muy sesgado, que algunas plataformas digitales, al ver que ciertos cómics están teniendo más éxito, dicen, esto es rentable, y eso sí salen, los publican en físico. Y con buenas ediciones y todo eso. Pero igual también son caritos, porque justo como son digitales, muchos sí utilizan los colores a full. En algunas publicaciones impresas, pues dices, ay, por mi presupuesto no le puedo poner todos los colores que yo quiera, va a salir un dineral hacerla y el papel y todo eso, ¿no? Pero si ve la empresa que es como algo que vende muchos, sí consideran que valga la pena eh, realizar varias impresiones, ¿no? Varios tirajes. Pero justo creo que sí es un tema que incluso yo no había pensado tanto que el resto de los autores que vamos a hacer, ¿no? O sea, si lo tienes todo tu trabajo en línea y un día eso no se puede conservar y aparte la gente que no tiene acceso a eso, ¿cómo lo va a conocer? Tiene uno que tener, creo que sí es importante también hacer los trabajos para bueno, formato físico y formato digital, porque si no, se pierden, sí, eso. Justo no lo había pensado tanto, pero sí, sí es una cuestión importante dentro de lo que implica hacer cómic, tanto en México como en otras partes. Porque si no, solamente trabajos muy, 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 muy populares serán los que van a seguir perdurando y el resto, aunque haya sido un buen material, pues se va a perder. El proyecto principal ahorita este año es justamente, bueno, empezar esa serie de cómics, empezando por el primer volumen sobre el área natural protegida. Como los mismos técnicos de esa área en su página y todo se llaman Los Hijos de Xitle, me gusta bastante el nombre, la verdad.
Lo voy a retomar para el cómic, obviamente. Pues sí, el título pues sí sería Hijos del Chicle. Y bueno, en general pienso contar la historia, no irme tanto por la fantasía, porque realmente son problemáticas reales, son cosas que sí pasan. Pero quiero abordarlo desde un enfoque que puedan ver de primera mano lo que pasa, ¿no? Y puedan asimilarlo y puedan sentirlo. Entonces, va a ser un poco, pues sí, enfocado en la educación, pero no dejaré de lado el aspecto narrativo. Em, Ese es mi principal proyecto ahora. Tengo que enfocarme a full en eso porque si no, no concluyo una cosa, no termino otra y ese es probablemente el trabajo más importante que he hecho hasta ahora por todo lo que implica la investigación y el impacto social que quiero que tenga. También, justo como mencionaba, tengo varios proyectos que de repente estoy desarrollando de personajes. Ya tengo por lo menos unas 3 historias desarrolladas, incluso como quiero que terminen. Entonces, yo, después de hacer este proyecto de tesis, también mi idea es crear más volúmenes de los hijos de Shield, pero también darle espacio a mis proyectos personales. Terminar Bloom, terminar Bloom por lo pronto, ese también sería ah, pues mediano plazo mi meta. Y pues también estoy en búsqueda de constantes oportunidades de crecimiento. Últimamente he estado trabajando, bueno, es un voluntariado, pero pues sí he recibido ciertos beneficios de hacerlo, aparte de emocionales, justo enseñando. Entonces, como estoy incursionando en este camino de la enseñanza, pues también me gustaría ver hasta dónde puedo llegar en, en, en esto, porque incluso me han comentado que se me da bien explicar algunas cosas y enseñar cosas. Entonces, si yo puedo, con lo que sé, aportarle algo a alguien, tanto en el ámbito del cómic como pues en el de la educación o en el de la difusión cultural, pues yo encantada. Ese es mi rollo, lo cultural es mi rollo. Y lo más a largo plazo, he visto de repente que el Fondo de Cultura Económica tiene convocatorias y he visto algunas ediciones que ya tienen ilustraciones o incluso cómics que ya empieza a editar el Fondo de Cultura Económica. Siento que igual son un poco cerrados en ciertos aspectos porque casi nunca he visto convocatorias o que sean tan accesibles, ¿no? Pero justo quiero irme dando a conocer, quiero ir metiéndome en ese medio porque pues es una editorial que me interesa, la verdad, y me interesaría participar en proyectos de ilustración y de cómic en esa editorial. Entonces, sí, eso es básicamente los proyectos que tengo a futuro, mi plan de avance en cuanto a la narrativa gráfica. Y bueno, de hecho, ahí tengo como un adelanto de los que estoy haciendo. Estos los decidí hacer como a color, todavía me faltan. Ese es como un capítulo especial que estaba haciendo. Entonces, todavía no lo termino, pero pues sí, ahí voy avanzando. Ahorita, pues yo me voy de 10 en 10, la verdad. Por eso los capítulos quedan así como de, ¿y qué pasa después? Ese es como también mi objetivo cuando los estoy haciendo. Que cada que termine uno, cuando llegas al final dices, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces responder esa duda en el siguiente y luego plantearte otra duda en el siguiente. Entonces, ahorita llevo, ¿cuántas páginas son? Son 4, me quedan otras 6. Entonces sí planeo en esas 6 contar todo, que en este caso va a ser como un flashback de la historia de los personajes para dar a entender mejor su contexto de cómo viven y cómo se conocen. Pero en estas 4 páginas que esas me las aventé rápido, como en una semana, pero justo mi problema es la disciplina, el ser constante, ¿no? Entonces estas ya Ok. tienen un buen rato que las hice, entonces faltan las otras 6. Bueno, mi trabajo principalmente en Webtoon. Eh, bueno, ahí están como tal los cómics que he publicado, los 3. El de los mitos coreanos, el del pensamiento lateral
y el principal, que es el de Bloom. El de Bloom también pues lo tengo como enlace en mi página, que es carmengualito.com. Ahí también tengo varias muestras de trabajos de ilustración, no solo de cómic, porque pues también me interesa bastante la ilustración. Entonces, de ahí también se puede ver pues trabajos que ya he hecho antes, por ejemplo el del Movimiento Popular, que les hice también una ilustración para su aniversario. Este, eso es básicamente pues mi página. Webtoon lo pueden encontrar en la parte de Canvas, que es como la de los autores independientes como tal. Es gratis, todo lo pueden ahí checar. También tengo una página de Facebook que se llama Carmen Gualito Ilustración, donde también subo actualizaciones sobre cómics, sobre casi últimamente ya no ha habido tanto de cómics, pero sí de ilustraciones y de otras formas de producir, de otras cosas que produzco. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, está la página, Instagram, que estoy como Carmen Gualito. Y, bueno, los cómics también bueno, de los mitos coreanos también están en una cuenta de Poea, nada más que justo voy a buscar bien cuál es, porque sí, es el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Entonces, nada más voy a poner cuál es el Instagram, por si lo quieren checar. Perdón si me tardo un poquito. No, no. Si quieres esa liga, la pongo ahí en la descripción del video. Ok, sí, sí, sí. Nada más mm, ya lo encontré. Sí, fue una participación, la verdad, muy breve, solo por de servicio social, pero pues ahí si quieren checar cositas. También hay muchos chicos que pues justo durante el servicio social hacen infografías y otras cosas que difunden justo varias culturas. Eh, Ahí también hay como mucho de dónde conocer, que ya tiene un tiempo que lo hice, pero me parece, ahorita escribo el enlace. Ok. Mm, ah, bueno, este es el perfil donde está. Ok. Eh, Ahí también pueden encontrarlos, que publicaron también ahí. Y bueno, pues básicamente sería eso. Todavía voy dando mis pasitos de bebé, pero ahí voy. Bueno, igual yo lo que tenía en mente al momento de publicarlos en Webtoon es justamente que uno, en parte meta personal, públicalo, dalo a conocer, no lo dejes solamente en tus cuadernos, ¿no? Esa, una meta. La segunda era realmente yo he logrado encontrar algunas cosillas investigando por mi cuenta y cosas que de repente digo, ¡ay, qué bueno que lo encontré! Entonces, igual no es como tal una estrategia de publicidad, todo lo contrario, ¿no? Porque pues mucha gente no lo va a ver, pero justo si llegó, aunque sea una persona o dos, aunque sean de mis conocidos, así que logre tener cierto impacto en sus emociones, en lo que piensan, en lo que dicen. Creo que ya con eso hice mi chamba, ¿no? Todavía me falta crecer muchísimo, pero sí, ese era en parte el objetivo, ¿no? De publicarlo en esa página, que con los recursos que tenía disponibles en ese momento, darlo a conocer, dar a conocer esa historia. Este, se me acaba acabo de pensar en otro cómic, mexicano, Ok. justo, me llegó a la mente y dije, ay, se llama Vivir por Siempre y el autor es Raúl Treviño. Ese también lo recomiendo, la verdad. Y ese también está en Webtoon, pero me parece que también lo tiene en físico. Entonces,
ese autor tiene también su canal de YouTube y te explica varias cosas del proceso de cómic, de cómo él trabaja, de sus historias. Y creo que es también un buen punto de referencia para los que quieren leer cómic por los temas que trata. Para chavos también creo que está bastante bien.